los bendiga grandemente. Qué hermoso que nos volvamos a encontrar a través de este video para compartir un nuevo tema. Primero que todo, démosle gracias a Papá Dios por este día, por esta clase. Señor Jesús, gracias Señor, por la vida de cada uno de estos niños, por la vida de todos nosotros, Señor. Hoy te pedimos tu santa bendición, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis niños, entonces iniciamos un nuevo tema de geometría, ¿sí? Una de las ramas de la matemática, geometría. Vamos a trabajar lo que es área y perímetro de algunas figuras planas. Bueno, ustedes venían trabajando hace un tiempito lo que es la longitud y el perímetro. Hoy vamos a afianzar un poquito más, o vamos a empalmar un poco lo que tiene que ver con el perímetro, pero avanzando también con el área de esa figura. Figuras planas como la que tenemos aquí. Una de esas figuras es el cuadrado, otra figura es el rectángulo, el triángulo, el trapecio. Aquí tenemos ¿cómo se llama esta figurita? ¿Quién me dice? Un paralelogramo. ¿Y esta? ¿Un qué? Un rombo. Muy bien, bueno. Entonces, todas estas figuritas tienen una forma específica para calcular su área. Antes de hablar del área, hablemos del perímetro. El perímetro es el más sencillo. ¿Cómo calculo yo el perímetro de una figura plana? Simplemente sumando todos sus lados. La suma de todos los lados, ¿sí? Así se calcula el perímetro de una figura plana. La suma de todos los lados. Todas estas figuras que tenemos aquí al frente, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta y otras más, su perímetro es sumar todos los lados, ¿sí? Entonces, si a mí me dan un cuadrado, ¿qué tengo que hacer para hallar el perímetro? Sumar cada uno de sus lados. Si me dan un rectángulo, sumar cada uno de sus lados. Si me dan un triángulo, sumar cada uno de sus lados, ¿sí? Fácil. Vamos, entonces, perímetro, suma de todos los lados. Antes de sumar esos lados, o antes de hallar el área, es importante que tengamos en cuenta la unidad de medida. Es decir, los metros, los centímetros, los hectómetros, los kilómetros, los decámetros, los decímetros, etc. ¿Por qué? Porque resulta que si este ladito que yo estoy señalando aquí tiene 4 metros y el de arriba tiene 20 decímetros, yo no puedo resolver eso enseguida, ¿sí? No lo puedo resolver porque acá estoy hablando de metros y acá estoy hablando de decímetros. No tiene sentido. Tengo que tener la misma unidad siempre, tanto para el área como para el perímetro. Es decir, que la base tenga 4 metros y la altura también tenga sus metros. Puede ser 1, puede ser 2, lo que tenga, pero metros. De igual manera el triángulo, que tanto la base como la altura tengan la misma unidad. Sean metros, sea kilómetros, sea hectómetros, cualquiera, pero una sola, ¿sí? Que todas estas unidades sean iguales, que todas estas unidades de base y altura sean iguales, una sola unidad, o todas metros o todas centímetros, según el problema. Bueno, ¿cómo se calcula entonces el perímetro de un cuadrado? La suma de los lados. ¿Cómo se calcula el área? Lado por lado, ¿sí? Recordemos que un cuadrado tiene sus 4 lados iguales. El área de un rectángulo, base por altura, ¿sí? El área de un triángulo tiene 3 lados. Si sumamos los 3 lados me dará perímetro. La base y este pedacito que va de aquí hasta acá, que se llama altura. En matemática y en geometría, la altura se representa con la letra H. Entonces, el área de un triángulo, es base por altura dividida por 2. Siempre se va a calcular así. Esto es un trapecio. La B minúscula significa base menor. La B mayúscula significa base mayor. Base menor, base mayor y la H que ya les dije es altura. ¿Cómo se calcula la fórmula? La suma de la base con la altura, base mayor más base menor, y esa suma debe ser multiplicada por la altura. Repito, la suma de sus bases, base mayor más base menor multiplicada por la altura y posteriormente dividida por 2. Esto es un paralelogramo. ¿Cómo se calcula esta área? Tiene una altura H y una base B. El área es base por altura. Es muy parecida a la del rectángulo, ¿sí? Y el rombo. El rombo tiene también, así como la B mayúscula y B minúscula, tiene también una D mayúscula y una D minúscula. ¿Qué significa eso? La D mayúscula va a ser la diagonal mayor, porque es que ese rombo tiene 2 diagonales, una más grande y otra más pequeña. La más grande la vamos a simbolizar con la D mayúscula y la más pequeña la vamos a simbolizar con la D minúscula, ¿sí? Entonces,
Entonces, eso es para diferenciarlo. ¿Cómo se calcula esa área? Diagonal mayor por diagonal menor entre 2. Entonces, ahorita vamos a analizar esas fórmulas, vamos a analizar esas figuras y empezamos a resolver un ejemplo, ¿sí? Muy bien. Bueno, mis niños, continuamos entonces con este ejemplo para hallar área y perímetro. Calcular el área y perímetro de la siguiente figura. Dos cosas para tener en cuenta antes de la solución. Primero, acá está una tablita, ¿sí?, que tiene que ver con lo que decía en un inicio, con las unidades de medida. Desde la más grande hasta la más pequeña. Estamos hablando de unidades de longitud. Ojo, longitud. No estamos hablando de tiempo, no estamos hablando de volumen ni de masa. Longitud. Aquí tenemos las principales: kilómetro, hectómetro, decámetro, metro, decímetro, centímetro y milímetro. ¿Sí? Este decámetro en algunas ocasiones lo podrán encontrar así. Yo quise escribirlo con D mayúscula para diferenciar un poco estas dos, porque esto es decímetro, que vale menos, ¿sí? Todo lo que va, esto va disminuyendo. Entonces, quise diferenciarlo con una mayor jerarquía para el decámetro y con una menor jerarquía para el decímetro, es decir, con mayúscula acá y con minúscula allá. Entonces, por eso quise colocar la mayúscula. Siempre que nosotros vamos de una unidad de izquierda a derecha, cada casilla o cada espacio de esos se debe multiplicar por 10. Sucede lo contrario si venimos de la derecha hacia la izquierda. Cada espacio se divide por 10. ¿Sí? Ojo, si vamos de una unidad grande a una pequeña, multiplicamos cada espacio por 10. Y si venimos de una pequeña a una grande, dividimos cada espacio por 10. Eso es para convertir. Para convertir cuando se requiera. Yo les decía hace un rato que antes, y aquí está el segundo detalle que quiero que miren, antes de resolver debemos mirar primero qué figura es un rectángulo, listo. ¿Cómo es el perímetro? Sumo los lados. ¿Cómo es el área? Base por altura. Pero aparte de eso tengo que mirar las dos longitudes que me dan, los dos valores que me dan. ¿En qué unidades me dan esto? En metros. ¿Y en qué unidades me dan esto? En decámetros. Entonces yo no puedo enseguida aplicar la suma ni mucho menos la multiplicación para el área. Me toca convertir. Me toca convertir los decámetros a metros o los metros a decámetros. En algunas ocasiones el problema me dirá calcular el área en metros. Entonces a mí me toca convertir obligatoriamente los decámetros a metros. En otras ocasiones me podrá decir calcular el área en kilómetros. Entonces me tocará convertir los dos a kilómetros. O sea, hay que leer y mirar las condiciones. En este caso no hay una condición. O sea, yo puedo escoger o puedo transformar cualquiera de las dos. ¿Sí? En este caso, pues es más común trabajar con metros. Trabajemos con metros. ¿Sí? Entonces vamos a convertir los decámetros. Entonces, un decámetro equivale a ¿cuántos metros? ¿Qué hay que hacer? Estoy aquí y voy a pasar ¿cuántos espacios? Uno. Es un solo espacio el que voy a pasar para llegar de los decámetros que tengo a los metros que deseo. ¿Qué hay que hacer? Multiplicar por 10. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Multiplicar esos decámetros por 10. ¿Cuánto me va a dar? Me va a dar 10 porque 1 por 10 es 10. ¿Pero 10 qué? 10 metros. O sea que ya yo este valor de aquí lo voy a cambiar por 10 metros. Y ahora sí. Primero calculamos el perímetro. Perímetro es la suma de los lados. 20 metros. 10 metros, que es esta parte de altura. Este lado se supone que debe ser igual a este, 20 metros. Y este que debe ser igual a este, o sea, 10 metros. ¿Cuánto me da esa suma? 20 más 10, 30. 30 más 20, 50. Más 10, 60. ¿60 qué? 60 metros. Ese es mi perímetro. Ahora vamos a hacer el área. Continuamos con el área de ese rectángulo. Ya hemos convertido los decámetros. Entonces tenemos el camino más fácil. 20 metros es mi base. Y este 10 metros me puede representar mi altura. El área de las que vimos antecitos
El área de un rectángulo es base por altura. Entonces la base es 20 metros. Y la altura es 10 metros. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuánto es 20 por 10? ¿Se saben las tablas? Claro, claro que se las saben. 200 metros cuadrados. Ojo con esta respuesta. Las áreas siempre se dan en unidades cuadradas. Una m con otra m me da m a la 2. Unidades cuadradas. Las áreas siempre son unidades cuadradas. Es decir, que si tuviéramos decámetros serían decámetros cuadrados para el área. Sucede lo contrario para el perímetro. Entonces 20 por 10 es 200. Es decir, que el área de ese rectángulo es 200 metros cuadrados. Bueno, mis niños, consejos. Estudiar mucho este tipo de unidades de medida. Cómo se convierten de pequeña a grande. De grande a pequeña, perdón, y de pequeña a grande. Ojo, cómo es el factor conversión de la unidad más grande a la más pequeña y de la más pequeña a la más grande, teniendo en cuenta eso. Segundo, analizar cada una de las figuras geométricas, cómo se calcula su área. Tercero, tener en cuenta que el perímetro es muy fácil sumando todos los lados. Cuarto, analizar muy bien que las unidades todas tengan la misma, los valores que tenga yo tengan la misma unidad de medida. Bueno, eso es todo. Entonces los invito a que sigan afianzando estos temas para seguir trabajando con más ganas y con más entusiasmo. Los quiero mucho. Bye bye.